área somatosensitiva. Acá, ¿por qué hemos puesto casi todo el cuerpo? Porque la porción de pierna, la porción de brazo, la porción de cara es la que se dirige a la vía somatosensitiva número 2. Hay un esquema, se llama el de Ramsés, y lo tienen en Guyton, un gráfico de Ramsés con un corte vértico del frontal o de Charcot. Y en ese gráfico que tienen en Guyton se muestra cómo la mayor parte cortical lo ocupa cara y manos, donde hay mayor cantidad de receptores, en cara y en manos. ¿Sí? Entonces, cuando hagan una sutura en mano, en especial en la palma, sean cuidadosos, sean delicados, sean conscientes de esto que están aprendiendo en fisiología. De acuerdo a lo que ustedes hagan, el trabajito de sutura que hagan, van a mantener la sensibilidad de esa persona o van a volver insensible. Muchas personas después de una sutura, ¿qué tal está la cicatriz? No sienten nada. ¿Por qué? Porque le han hecho una sutura como si fuera, no sé qué, un pedazo de tela, un pedazo de cuero. Entonces, entender que nuestra piel tiene receptores conectadas a vías que llevan la información ¿hasta dónde? Hasta áreas encefálicas superiores. Es decir, esta es mi área somatosensitiva 1 y esta es la. Estas áreas llevan y reciben información de estas vías. Y estas vías recogen información de estos receptores. Estamos claros con eso. Bien. Desde Guyton tenemos funciones en mis áreas somatosensitivas. ¿Cuáles son las funciones de mis áreas somatosensitivas? Vamos a describir las funciones. Tengo funciones en estas áreas somatosensitivas. ¿Cuáles van a ser las funciones? A ver. Algunas funciones específicas son la localización. ¿Localización de qué? Del estímulo. Todo esto de lo cual vamos a hablar son de estímulos. Va a permitir la localización del estímulo. Cuando Guyton, por si acaso, cuando Guyton me está hablando de las funciones, me habla de esta manera. Me habla qué podría pasar si se lesiona el área somatosensitiva. Así habla. Nosotros estamos extrayendo un concepto para que puedan comprender. Localización. Si se daña el área somatosensitiva por un tumor, golpe, lesión, hematoma, el individuo, ¿cómo podrá localizar? ¿Cómo estará la localización de la sensibilidad? Uy, le estoy tocando mano y él está sintiendo que le estoy tocando el pie. Pueden creer que hay ese trastorno. Entonces, le estoy tocando la mano. ¿Y por qué siente que le estoy tocando el pie? Esta área me permite determinar localización. ¿Qué más? La presión con la cual se está realizando el estímulo. ¿Qué más? La forma del objeto. ¿Qué más? Textura del objeto. Localización, presión, forma y textura. Y cuando Guyton me menciona funciones del área somatosensitiva, me dice que va a haber una alteración de la interpretación de la textura, de la forma. ¿Y cómo se va a llamar? Asterognosia. La alteración de la forma. La falta de percepción de la forma de un objeto. ¿Cómo puedo determinar? ¿Con qué determino forma? ¿Con qué determino textura? Amén. Cierra los ojos. Voy a quitar el lapicero. Amén. ¿Qué textura tiene lo que estoy poniendo en su mano? ¿Qué textura tiene? ¿Es rugosa, lisa,
parece este texto? No le he preguntado. No me funcionó la pregunta. No, tengo que saber cómo encontrar que el paciente me responda. Entonces, por eso le he dado dos opciones. ¿Es liso? ¿Es rugoso? Liso. Por lo menos he logrado la determinación. Por si acaso muchos pacientes, cuando ustedes van a querer evaluar algo, tienen que darle objetividad. Y eso van a aprender en semiología. Tienen que ser objetivos. El paciente puede decirles cualquier cosa. Entonces ustedes le van a poner solo dos opciones. ¿Liso o rugoso? ¿Qué están queriendo averiguar? Logra definirme la testimonio. Cierro los ojos. Hágase lo que usted ponía en su mano. Me lo va a agarrar duro, cuidado. Hágase con sus dos manos el objeto. ¿Qué forma tiene? Rectangular. Estamos determinando características de manera con los ojos cerrados, ¿no? Cuidado que le muestran al paciente qué le van a dar y obviamente les va a decir y va a ser una imprecisión en el evaluación. Tienen que determinar que no vea lo que le van a dar y cuando cierre los ojos les diga qué va a dar. ¿Estamos claros? Para seguirlo bien. Muy bien, localización, presión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren, hay una parte de su libro que dice distinción o diferenciación. Diferencia de dos puntos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de diferenciar dos puntos. Matías, aprende. Está muy bien. Venga. Mira al frente. Y cuando yo le diga cierra los ojos, cierra los ojos. Igual va a entender la explicación. En nuestro cuerpo tenemos lugares donde existen menos receptores y más receptores. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar lo que Galton dice. ¿Sí? Hay lugares, ejemplo el dorso, donde nuestros receptores están muy alejados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estimular con dos puntos. Cierre los ojos. Voy a estimular con dos puntos. Y vamos a ver si él logra diferenciar. Si son dos o es uno. ¿Uno? ¿Qué tal? Ahora, mire, voy a alejar. 1, 2. 1. Voy a alejar un poco más. 1, 2. 2. ¿Qué dice en su libro de fisiología? Dice que en lugares del cuerpo, como en el dorso, los receptores están separados más de 7 centímetros, 70 milímetros. Entonces, es lógico que yo, al estimular una parte del dorso que dice Galton, voy a encontrar esa separación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien, tomen así, no va a servir para el próximo problema. Venga. Ahora, vistas sus compañeros. Igual, va a cerrar los ojos, pero algo antes de cerrar los ojos. Hágame así su palabra. Y ahora sí, cierren los ojos y mantengan. Dice la literatura que tengo puntos en los cuales los receptores están más unidos uno de otro. Ejemplo, la palma de la mano. Y en teoría, en la palma de la mano, en menos distancia tendría que poder diferenciar dos puntos. ¿Sí? ¿Han visto la diferencia en su compañero? Entonces usted me va a decir, ¿son dos o uno? Uno. ¿Son dos o uno? Dos. ¿Estamos? ¿Qué dice su libro? Que los receptores están a 20 milímetros. Y es más fácil la precisión en la cual están ubicados ambos receptores. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hemos entendido eso? Entonces,
me dice, ¿cuáles son las funciones? Primero hago localización. Determino presión. Con localización hago precisión. Precisión. ¿Dónde me están estimulando? ¿En el dorso o en la palma de la mano? ¿Cuántos puntos son? Son 2 puntos. Hago esa diferenciación. Y cuando encuentre la parte visceral, cuando Gaico diga diferenciar 2 puntos, eso es lo que nos hemos referido, haciendo lo que acabamos de acumular. Bien, me dice, ¿recuerdan cuáles eran las áreas somatosensitivas del Brodmann? ¿No? Eran 3, 2, 1. ¿Sí? Esas eran las áreas somatosensitivas. Pero me dice que hay áreas asociativas, las 5 y las 7. Me dice que mis áreas de Brodmann 5 y 7, Brodmann, son asociativas. Son asociativas y discriminativas. Permiten discernir, dice. El área 5 y 7 son las áreas asociativas que permiten discernir y discriminar. ¿Qué? Los estímulos que están llegando. Está ayudando a las áreas 3, 2, 1. 5 y 7 está ayudando a 3, 2, 1. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Qué otra vía me falta? Es la vía anterolateral. Anterolateral. La información de la vía anterolateral, miren la velocidad. La vía, ya lo hemos dado la anterior vía. La anterior vía tenía una velocidad de 120 metros por segundo, por si acaso, la vía del menisco medial. ¿Sí? La vía del menisco medial, repito, van entre 30 a 120. Toman como referencia 120. ¿Ya? Va de 30 a 120 metros por segundo. Es rápido. Ahora, ¿pero qué me dicen de la anterolateral? Va a 40 metros por segundo. ¿Sí? Esa es una de las características de la anterolateral. Lo otro, tiene una localización imprecisa esta vía. Tiene una localización imprecisa. Una localización imprecisa. Bien, ¿qué más tiene la vía anterolateral? Una capacidad de adaptación casi nula. Una capacidad de adaptación casi nula. La capacidad de adaptación casi nula. ¿Qué quiere decir? Mientras existe el estímulo doloroso para el dolor, su paciente tiene un absceso, ejemplo, en el dedo. Alguna vez se han sacado las cutículas y a veces se producen procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque se deja expuesto, se sacan piel. Entonces entra una bacteria, genera absceso. ¿Va a dejarle de doler a su paciente? No va a dejar de dolerle. Va a estimular y estimular. Y esa es la propiedad que me dice Guyton para que yo la lleve ese conocimiento y lo use en mi paciente. Que la vía anterolateral tiene casi nula capacidad adaptativa. No se va a adaptar. Va, mientras exista el estímulo, va a seguir transmitiendo el impulso doloroso. Mientras esté el absceso, le va a seguir doliendo a su paciente. ¿Sí? Más y más tal vez, dependiendo cómo esté el absceso, tal vez ingresa más y más adentro. ¿Cuál es la cura para el absceso? Absceso drenado, absceso Q. ¿Sí? Esa es la filosofía para manejar. Ahora, complementando este tema, está el 49. ¿Por qué de manera directa el 49? Porque dice vía somática 2. ¿Y qué me dice de la vía somática 2? Me va a hablar del dolor, justamente. Del dolor. Tengo 2 tipos de dolor, me dice Gay. Tengo el dolor lento y el dolor rápido. Ya hablo del dolor rápido y hablo del dolor lento. Y 2 tipos de dolor, lento y rápido. ¿Qué tengo que describir del dolor rápido? Voy a utilizar términos analógicos para el dolor rápido. ¿Puedo decirle dolor rápido? ¿O puedo decirle un dolor punzante? ¿Puedo decirle un dolor rápido? Puedo decirle punzante. Puedo decirle que es un dolor agudo. Punzante, agudo.
Puedo decirle intenso. Un dolor punzante, agudo, intenso. Miren esto. Lo que me dice Guyton para que yo use en mi vida médica. El dolor agudo no se produce en órganos profundos. Literal. El dolor agudo o el dolor rápido no se produce. Utilizo el término vísceras. En vísceras profundas. ¿Estamos claros con ese término? Dolor agudo no se produce en vísceras. ¿Sí? Estamos claros. Vamos a darle denominación al lento. Le voy a decir que es sordo. Le voy a decir que es crónico. Le voy a decir que es pulsátil. Sordo, crónico, pulsátil. Son algunas de las denominaciones para el dolor lento. Estamos con el dolor lento. Este capítulo me va a hacer entender cómo se produce el dolor. Entonces, para entender cómo se produce, ¿cuáles son los receptores para el dolor? Son terminaciones nerviosas libres. Dime. Sí, este sí se produce. Este sí se produce. Aunque su libro lo describe después, por si acaso, esa descripción. ¿Por qué? Vamos a mencionar algo de eso. ¿Cómo se produce el dolor visceral verdadero? En un título. ¿Cómo se produce el dolor visceral verdadero? Entonces, acá, en la vía somática, analizo los receptores y los estímulos que van a estos receptores. Miren, ¿cómo analizo los estímulos para las terminaciones libres? Los estímulos para las terminaciones libres son los siguientes, son tres. Son estímulos mecánicos, son estímulos térmicos y son estímulos químicos. Son estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Cuando han tocado algo caliente, ¿les ha producido dolor? ¿Se ha quemado alguna vez una mano? No hay dolor. ¿Alguna vez se han aplastado alguna extremidad? ¿No? ¿Han sentido algún golpe? ¿Han sentido golpe? Ah, sí, he sentido un golpe. Entonces, un estímulo mecánico, una contusión. Y lo más importante de todos estos tres es que de los tres, sí o sí se van a liberar sustancias químicas. Vayamos a enumerar qué es. Sustancias químicas estimulan a las terminaciones libres. Miren, ácido láctico, bradicinina, histamina, prostaglandinas, venas, sustancia P, potasio, enzimas proteolíticas, enzimas proteolíticas, son sustancias que estimulan a los receptores. ¿Cómo Guyton me lo va a ir describiendo? Me dice, por ejemplo, en uno de los títulos, me dice, hay dolor isquémico. Ahí va a poner un título y va a decir dolor isquémico. ¿Por qué se va a producir la isquemia, el dolor en la isquemia? El dolor en la falta de flujo de sangre. ¿Quieren hacer un experimento? Agarran el tensiómetro, ponen el tensiómetro, cortan el flujo de sangre. Va a empezar a producir dolor. ¿Por qué creen que el dolor, por qué se produce ese dolor isquémico?
Dice Guyton, el dolor isquémico se relaciona con el aumento de la producción de ácido láctico. Si no hay oxígeno, ¿qué vía se utiliza? ¿La aeróbica o la anaeróbica? Anaeróbica. ¿Y la anaeróbica qué produce? Ácido láctico. Entonces, esa es la característica de relación. Hay otro punto, dice, ¿cuál es el dolor o cómo se produce el dolor? Por lesión celular. Dolor por lesión celular. Cuando tienen un absceso, bueno, ¿hay lesión celular o no hay lesión celular? Se están destruyendo las células. Un combate intenso entre defensa y microorganismos. ¿Qué se va a liberar? Blanquicina va a ser uno de las sustancias más liberadas. ¿Estamos claros? Entonces, ahí tenemos algunas de las características donde se produce el dolor y lo ejemplifica acá. El isquemia, una sustancia, en lesión celular, otra sustancia. Y al fin y al cabo, todas estas sustancias están generando el dolor, están produciendo alteraciones. Cuando tenemos alteraciones ácido-básicas, tenemos alteraciones iónicas, tenemos incremento de potasio. ¿Qué creen que tienen los pacientes con dolor oncológico, cáncer? Tienen aumento de potasio. Tienen aumento de potasio. Ustedes hacen un hidrograma a pacientes con cáncer y van a encontrar alteraciones de desequilibrio hidroelectrólico y potasio. Así podemos entender cómo tiene dolor en todo el cuerpo. ¿Qué le damos al paciente con cáncer? Le damos morfina. Y aún así no le calma. ¿Estamos claros con esto que estamos viendo? La siguiente clase, mañana, vamos a ver las vías y los neurotransmisores que usa cada uno. ¿Sí? Y vamos a empezar con la porción de médula espinal. El tema también es corto. Mañana acabamos y empezamos con médula. Porción motora de la médula.